Busca tu experiencia con Dios. Este es el sentir de esta noche. Quiero continuar con el tema que el Señor nos viene ministrando durante el día de hoy. Y es que Dios quiere hacernos buscadores de lo celestial. Amén. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Y como Pablo habla en plural de las cosas de arriba, sería bueno detenernos, irle preguntando a la Biblia qué cosas de arriba se pueden ir buscando. Y una de ellas, principal, primordial, una de las cosas que debemos priorizar en nuestra búsqueda es buscar tener nuestra propia experiencia con Dios. Hoy quiero dejarte la inquietud en esta noche de que busques tu propia experiencia con Dios. No te digo tu primera experiencia con Dios. En esta noche quizá aquí hay gente que ya ha tenido experiencias con Dios. O quizá también hay gente que después de tiempo viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, procurando vivir una vida de fe, vive con la sensación de que le falta una experiencia con Dios. Y ha vivido más de lo oído y de lo predicado que de lo que haya podido vivir personalmente con Dios. Pues tanto para uno como para otro, tanto para el que siente que no ha tenido una experiencia con Dios, como para el que ha tenido varias y muchas experiencias con Dios, hoy Dios nos llama a volver al camino de la búsqueda, donde buscar una experiencia más con el Señor, porque todavía Dios tiene una experiencia para ti. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 28. Lucas 9, 28 dice la palabra del Señor: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Marcos 9:2 en adelante dice: se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y Mateo 17:2 dice, escucha: resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Creo que esto es una maravillosa experiencia con Dios. Imagínate conmigo lo que fue para estos 3 privilegiados, que eran Pedro, Juan y Jacobo, subir a ese monte con Dios y poder ver lo que vieron. Pues esta experiencia primero necesitó que se preparase un ambiente, que se preparase un lugar y que se preparase una cita. ¿Y cómo se preparó el ambiente, el lugar, la cita? Lo primero que encontramos en este pasaje es un círculo íntimo de Jesús, en un lugar de intimidad. Lo primero glorioso, atrayente y fascinante de este pasaje es que encontramos a un círculo íntimo de Jesús, reunidos en un lugar
lugar íntimo. Y es que Jesús siempre tenía a alguien a su alrededor, pero tenía distintos tipos de personas que se acercaban de diferentes maneras a él. ¿A qué me estoy refiriendo? Jesús tenía miles de seguidores, multitudes. Pero dentro de esas multitudes salieron discípulos que no eran igual que la multitud de seguidores. Y dentro de ese grupo de discípulos salieron otros que también fueron diferentes y caminaban más cerca de él. Y de entre ese grupo salió otro más, seleccionado por él. Por eso digo que de todos los que se acercaban a Jesús había diferentes dimensiones en la relación con él. Y podemos ver que Jesús tenía miles de seguidores. ¿Estos quién eran? Multitud. Y encontramos una multitud que dice que saliendo de Jericó le seguían sus discípulos y una gran multitud. Estos seguidores dice que le buscaron. Y en Juan 5 y 6 se fueron a por él buscándole y al final dijeron: Señor, ¿dónde estabas? Que te estábamos buscando. Estos son el grupo de la multitud. Atención. Primero vamos a clasificarlos y a entender cuál era su comportamiento y cuál fue su relación con Jesús. Primer grupo, primera dimensión de relación con Jesús, la multitud. La multitud, ¿qué hacía? La multitud seguía a Jesús porque le atraía ver las maravillas que Jesús hacía. Querían ver el espectáculo de ver al enfermo sanar, al muerto resucitar y a la comida multiplicarse. Porque Jesús nunca buscó el espectáculo, pero Él es espectacular. Por tanto, donde Él obraba había un glorioso espectáculo que la gente quería ver. Jesús nunca buscó impresionar, pero es impresionante. Por eso es lo que hacía, la gente quedaba impresionada, le seguía y querían ver lo que hacía. Bueno, ¿qué ocurre? Que la multitud iba y quería ver maravillas, pero la multitud tenía sus límites. Los mismos que le seguían para ver un milagro, y los mismos que le seguían después de comer el pan y todo el alimento multiplicado. La palabra dice que el Señor les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, pero el que me come vivirá eternamente. Así lo dijo Jesús tal cual. El que se alimentaba de él vivirá eternamente, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dice, y al oír esas palabras, muchos volvieron atrás y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Dice, y miles, muchos, se fueron y ya no andaban con él. Y otros de la multitud del 5 y del 6 y del 8 de Juan, que le siguieron y le escucharon, y dice, y muchos creyeron en él. ¿Sabe qué dice al final? Dice, tomaron piedras para arrojárselas. Porque la multitud tiene sus límites en su relación con Jesús. Todos parece que le siguen de momento. Quieren ver milagros, maravillas y comida multiplicada. Pero en cuanto a Jesús les confrontaba con la enseñanza que él daba, unos se iban y otros querían apedrearle. Porque la multitud tiene sus límites. La multitud va buscando beneficios, pero no va buscando a Jesús. Porque como bien saben ustedes, no es lo mismo buscar a Jesús que buscar sus beneficios. Y la multitud iba, porque todos quieren al Jesús que levanta paralíticos, que sana a los ciegos, que limpia a los leprosos. Todos quieren al Jesús que le das una cesta de comida y te devuelve una furgoneta llena de comida. ¡Ay, qué maravilla! Este Jesús, todos lo quieren para ellos, el Jesús de las maravillas, de los milagros
y de los favores. Pero hay un momento donde Jesús dice que esto no solo se trata de esto, que esto no solo se trata de milagros, maravillas, favores, provisión. Yo vengo ofreciendo algo más. Y al encontrarse con su enseñanza, muchos retroceden. Por eso, de entre la multitud que salieron, discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? El discípulo no solo acude a ver el espectáculo. Aleluya. El discípulo se quiere quedar para escuchar la enseñanza. Por eso cuando dice la Biblia que Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permanente en mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Y oyendo eso se asustaron porque no entendieron la simbología que Jesús estaba hablando. Y se fueron y no andaban con él, se han quedado 12. Y de los 12 que se quedan, Jesús se vuelve y dice: ¿queréis iros vosotros también? Y ahí aparece Pedro y le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Aleluya. No le dice a dónde vamos a ir, dice a quién. Porque no está hablando de un lugar, sino de una persona. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Aleluya. Ahí se notó la diferencia entre la actitud de multitud y la actitud de discípulo. La actitud de multitud es: vamos todos que Jesús sana, vamos todos que Jesús provee, vamos que Jesús hace maravillas. La actitud de multitud la pudimos ver claramente en el año 2020, hermanos. Y fue doloroso y trágico lo que hemos vivido. Pero también en el plano espiritual fue trágico ver cómo las multitudes se agolpaban buscando al Jesús que sana, que protege, que guarda. Vamos todos, vamos a acudir a Dios. ¿Cuántos parecía que venían a Cristo? Pero a la manera de los 10 leprosos, solo tuvo que pasar 2021 y todas esas multitudes que se agolpaban, que agolpaban los sellos, que hacían sonar los teléfonos de los pastores, que decían que estaban esperando que las iglesias abrieran para estar ahí, los mismos que vinieron por miedo, los mismos que vinieron por temor, solo buscando un favor de parte de Dios. Al final, a la hora de quedarse para la enseñanza, a la hora de establecer una relación con Él, a la hora de experimentar el cambio de vida, las mismas multitudes como aparecieron se esfumaron y quedaron los discípulos, los que no vienen buscando favores, los que vienen buscando al Cristo que transforma, al Cristo que cambia, al Cristo que gobierna. Porque las multitudes buscan milagros, favores y espectáculo. Pero los discípulos buscan a Jesús, a su enseñanza y a la transformación de su poder. Porque no es lo mismo ser impresionado y ser entretenido que ser transformado. Las multitudes quieren ser entretenidas. Las multitudes quieren un buen culto. Las multitudes quieren un buen evento. Las multitudes quieren un buen cartel. Los discípulos quieren ser transformados. Esta es la gran diferencia. Y este es nuestro desafío como iglesia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos míos? Nos vamos a dedicar constantemente a buscar las técnicas para mantener siempre el circo en movimiento y mantener a las multitudes ahí. ¿O empezaremos a buscar discipular, tener discípulos que no quieren ser entretenidos sino ser transformados? Que no van buscando espectáculos y favores y entretenimiento, sino buscando al Cristo vivo que te gobierna, te transforma y te da una vida nueva. Porque Jesús tenía muchos seguidores, pero unos pocos discípulos. ¿Cuál es la diferencia con el discípulo? El discípulo viene y cuando el discípulo le pregunta, la primera pregunta del discípulo para Jesús es, dice que vinieron Juan y Andrés y le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? Rabí, ¿dónde moras? ¿Te das cuenta? ¿Por qué le preguntan dónde moras? Porque un discípulo hebreo no tenía la relación con el maestro solo en lo que duraba una clase. Un alumno de nuestros tiempos va a clase, escucha 1 hora, 2 horas, 3, 4, lo que dure una clase, y después se marcha a su casa. El profesor tiene su vida y el alumno tiene su vida. Son personas independientes que solo coinciden en el momento de la clase. Pero en el pueblo hebreo, un discípulo no iba a escuchar una clase simplemente irse a su casa.
es que cuando un maestro recibía a un discípulo, lo recibía en su propia casa. Y el discípulo se quedaba a vivir con el maestro. Eso es otro tipo de relación. Por eso la primera pregunta de Juan y Andrés es: Rabí, ¿dónde moras? Cuando le dicen dónde mora, le está diciendo: ábrenos tu casa, que queremos ser tus discípulos. No queremos solamente tener una experiencia pasajera. No queremos ser entretenidos, verte hacer 4 milagros para después irnos a casa y ser los mismos de siempre. No, recíbenos en casa porque queremos ver cómo comes, cómo duermes, cómo te levantas, cómo te sientas. Queremos tener intimidad contigo, tener una verdadera relación contigo. Y cuando un discípulo entraba a la vida de un maestro, no solo le escuchaba hablar, el discípulo se fijaba del maestro y empezaba a vestir como él, a caminar como él, a expresarse como él. Hermanos, a un discípulo hebreo se le pegaban tanto las cosas del maestro, que si conocías al maestro, aunque no te dijese el discípulo quién era su maestro, tú veías al discípulo y sacabas quién era su maestro, porque tenía su porte, tenía sus hechuras, tenía su comportamiento. Esto es ser un discípulo. El discípulo no quiere ser entretenido. El discípulo quiere entrar en casa del maestro, entrar bajo su cobertura, ser transformado y decirle: todo lo que vivo lo quiero vivir en ti. El discípulo va buscando mucho más que una experiencia pasajera, va buscando una experiencia transformadora. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesucristo? De modo que encontramos a muchas multitudes, pero de entre las multitudes sale un grupo reducido de discípulos. Los que entran a su casa, los que entran a su presencia para ser enseñados y transformados por él. Dice: y llamó a 12 para que estuviesen con él. ¡Ay, qué alegría, Padre! Para que estuviesen con él. 3 años con él, de día y de noche, sin quitarse del pan nada. Los sacó de sus trabajos, de su círculo social, se los llevó con él, día y noche. El día de la Nochevieja de Israel, la Pascua, los sacó de su casa y de su familia y se los llevó a cenar con él. Les dijo: ¿queréis ser discípulos? Pues invertirlo todo, que yo sea lo primero, y vais a vivir una experiencia transformadora. Qué maravilloso es ser discípulo de Jesús. Bueno, pues una vez que tenemos al grupo de las multitudes, seguidores, el grupo se reduce y quedan los discípulos. Y de entre los 12 discípulos hay otros 3. Que ahora, a estos 3 que salen de entre los 12, cuando no había nadie, se iban todos, se quedaban ellos. Y dice la Biblia que para resucitar a la hija de Jairo, echó a todo el mundo y solo metió a Pedro, a Juan y Jacobo. Y en el Getsemaní, cuando estaba sufriendo aquel dolor, en esa angustia de oración de todos los discípulos que tenía, entresacó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los llevó con él. Y les dijo: orad conmigo. Y una vez más, en el monte de la transfiguración, de todos los discípulos que tiene, saca a estos 3 y coge a Pedro, a Juan y a Jacobo. Se los lleva a un monte muy alto y se los lleva a orar. ¿Estos quién son? Ni son discípulos, ni son multitud, ni solamente son discípulos. Estos son íntimos. Un encuentro íntimo en un lugar de intimidad con el Maestro. Hay 3 hombres de Dios que se atrevieron a pasar la evolución de multitudes a discípulos y de discípulos a íntimos. Y dice: y los tomó y los llevó ¿a dónde? A un monte alto, a un monte muy alto, lejos del ruido, lejos de la distracción, lejos de las luces de la ciudad, lejos de todo aquello que los podía distraer. Se los lleva con él a un lugar de silencio, de soledad, donde poder verle y poder escucharle. Todo el que quiera ser íntimo
tendrá que preparar un lugar de silencio, de soledad y de intimidad, donde poder encontrarse con el Maestro. Que el Maestro te hable y le puedas oír. Que el Maestro te toque, te ministre y puedas ver lo que Él te quiere mostrar. No puede haber intimidad con el Maestro si no se prepara un lugar, si no se prepara un ambiente y si no se prepara una actitud del corazón. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren ser íntimos del Señor? ¿Cuántos quieren entrar al desafío de la experiencia de la intimidad con Dios? Pues lo segundo que vemos aquí es lo siguiente. Presta atención. Lo primero, un lugar íntimo, en un lugar de intimidad, una experiencia con Él. Lo segundo, imperfectos pero íntimos. Imperfectos pero íntimos. Porque a lo mejor tenemos la tentación de al ver esta relación con Jesús, esta grandeza, que de entre multitudes quedan 12, y de estos 12 entre saca 3, pues ¿quiénes son esos 3? A lo mejor es que los vamos a beatificar y a ver como lo más grande, porque los íntimos son lo más grande del mundo. Pues entre los 3 íntimos del Maestro, presta atención, Jacobo, del que casi nada se dice, Juan, el hijo del trueno, y no creo que el contexto fuese muy positivo de ese apodo, porque por malas era peligroso, que nosotros nos dice Juan y pensamos en el apóstol del amor, porque vemos el producto terminado de lo que Dios trató y de lo que Dios desarrolló con él. Pero no olvidemos que en el camino Juan era de los que iba a preparar una campaña al Maestro en Samaria, y tranquilo, Señor, que te preparo yo la campaña. Vamos allí a hablar con ellos, a encontrar un sitio, a quedar en una fecha, a quedar en un lugar y hacemos allí un evento. Y cuando va allí, a ver, samaritanos, que vengo de parte del Señor, vamos a hacer aquí una campaña. No, Juan, que no queremos campaña. Ah, no queréis campaña, vale. Señor, ¿quieres que les prendamos fuego con una oración a todos? Este era Juan. O sea, Juan iba a preparar un evento y como le dijeras que no, oraba para que cayera fuego del cielo y te achicharrara allí. Este era Juan. Este era el carácter, el temperamento y las maneras de Juan. Le tiene que parar Jesús y decirle, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Chacho, no hemos venido a prender fuego a nadie. No hemos venido a salvar las almas. Pues este era Juan. El que permite que su madre pase y venga y diga al Señor, oye, que he pensado que mis niños tengan un asiento ahí contigo a la derecha, un lugar ahí preeminente, mi Juan a un lado y mi Andrés a otro. Esposa mía. Buscando lugares, puestos. Este era Juan, el íntimo del Señor. Y si hablamos de Pedro, si a nosotros nos hablan de hombres de Dios cometiendo errores, se nos viene Pedro a la mente rápidamente. El sanguíneo, el impulsivo, el primero en hablar, el primero en reaccionar. Por eso era el primero en mangarla y a la vez también el primero en tener más experiencias con Jesús, porque se atrevía. Y tenía esas dos vertientes. Era el que primero veía la gloria de Dios y era el que más la mangaba. Y cuando la mangaba bien de verdad. Él decía, yo no la mango a medias. Yo a que la mango bien del todo. Esto era Pedro, el primero en hacer las preguntas. El primero, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Y Señor, que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. Tú siempre que leas preguntas en la Biblia, siempre verás que dice, y Pedro le preguntó, y Pedro le preguntó, y Pedro le preguntó. Siempre estaba ahí. Y Pedro hizo, y Pedro deshizo. Y era el mismo que lo mismo le cogía una revelación de Dios y decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era el mismo que luego le cogía el diablo en la boca y no se daba cuenta de tan hablador y tan enreda que era. Una persona muy habladora puede no darse cuenta cuando Satanás le usa. Porque en las muchas palabras no hay falta de pecado. Por eso una persona impulsiva y habladora, eso puede ser una puerta para el enemigo. Y el propio Jesús le mira a los ojos y dice, apártate delante de mí, Satanás. Este era Pedro, señores. A ver, si tienes un familiar, un hablador, una suegra habladora, no estoy diciendo que, ¿vale?
Porque ya veo a alguno, el demonio. Ha dicho el gitano, lo he dicho yo. Ok, vamos a ponerlo en contexto. Pedro era tan impulsivo, tenía tanta ansia de ser oído, de aparecer y ser oído siempre, que no llegó a darse cuenta cuando el enemigo estaba operando a través de él. Y lo mismo está cogiendo una espada en el nombre del Señor y cortando orejas en el nombre del Señor. Que yo creo que no le tiró a la oreja, yo creo que iba al cuello, pero falló y le cortó la oreja. Y el Señor teniendo que pararle, ¿pero qué haces? Y repararle la oreja, espera, hombre, le repara la oreja al otro. Pero, ¿es tu espada en la vaina, hombre? Pues el mismo que está ahora luchando por Jesús de esa manera, con su espada en el nombre del Señor, al rato le está negando. Y dice, y empezó a jurar y a maldecir, jurando, maldiciendo que no lo conocía. Pues sí, señores, si alguien esperaba ver 3 personas perfectas, estos 3 eran los íntimos de Jesús, los que subieron al monte con él. Pero aquí me hace tanto bien, se lleva tanta gloria Jesús al transformar y usar a personas así, que nos está recordando que desde los principios del cristianismo, los que han vivido experiencias con Dios no han sido personas perfectas, no han sido los mejores de la clase, no han sido el preferido de papá ni el preferido de mamá, no, han sido personas de carne y hueso, de los que tropiezan, de los que la mandan, de los que pecan, de los que se equivocan. ¿Por qué? Pues sencillamente para que entendamos que en esta universidad no destaca el brillo del alumno, sino el brillo y la gloria del maestro. En esta alfarería no destaca la calidad del barro, sino la capacidad del alfarero. Imperfectos pero íntimos. Por eso en esta noche hago un llamamiento. Si hay alguien aquí como Juan, como Jacobo o como Pedro que diga, estoy cansado de verme tropezar, estoy cansado de encontrarme conmigo mismo, me cuesta creer que Dios pueda hacer algo conmigo, pues te digo, candidato perfecto para subir al monte, para vivir una experiencia con Dios. Alguien que se sincere con Dios y le diga, Señor, si buscas un imperfecto, aquí lo tienes. Si buscas uno que tropiece, aquí lo tienes. Si buscas una montaña de errores, aquí estoy, soy yo. No miren más para allá que soy yo, el que más errores tiene de todos. Pero me pongo en tus manos y te digo, haz la obra conmigo. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo sabes hacer. No sé yo darme el crecimiento ni la solución, pero confío en que tú sabes hacerlo. Porque lo glorioso de esto no son los cristianos, es Jesucristo. Es Él el que se lleva la gloria, es Él el que transforma, es Él el que tiene la capacidad. Alguien que le diga, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero me pongo en tus manos. Y sé que tú tienes tanto poder que empezando con algo tan defectuoso y tan errático como yo, no sé cómo lo harás, pero por la fe creo que tú harás de mí un instrumento para tu gloria. Que tú vas a trabajar conmigo y no sé cómo lo harás, pero tú has dicho en tu palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Oh, cuánta alegría me da saber que Dios trabaja con imperfectos que le creen! Dios trabaja con imperfectos que le aman. Dios trabaja con imperfectos que se atrevan a decir, Señor, voy a tropezar 1000 veces, pero no me conformo a quedarme donde estoy. Voy a salir de la barca. Voy a salir de la monotonía. Quiero vivir una experiencia contigo. Y en el camino trátame, perfeccióname, venme quitando todo lo que me molesta, pero no me quiero quedar de la manera que soy. Quiero ser un imperfecto íntimo, perfeccionado y tratado por Dios. ¿Cuántos imperfectos hay aquí que aman a Dios? ¡Aleluya! Imperfectos pero íntimos. Primera de Pedro 5:10. Y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. Es Él el que lo hace. Es suyo el mérito. Por eso va buscando imperfectos. Imperfectos vasos de barro que entiendan que solo la gloria le pertenece a Él. Imperfectos, pero íntimos. Cuando los ha tomado, ha dicho, vamos, es hora de ver algo nuevo. Es hora de tener una nueva experiencia con Dios. Han subido al monte con Él y han empezado a orar. Y mientras están orando, dice la palabra. Obviamente, para ver esto, abrieron los ojos y mientras oraban le iban mirando. Porque claro, subir al monte a orar con Jesús. Imagínate. Porque estás hablando con Dios, pero a la vez tienes a Dios delante, hecho hombre. Entonces, esa experiencia tiene que tenerte. Y se han quedado mirándole cómo ora. Y si ya tiene que ser inolvidable ver a Jesús orando, se quedan mirándole cómo ora y dice, y mientras ora, se empieza a llenar de luz. Las facciones se le empiezan a iluminar. Una luz celestial empieza a brotar de él. Y dice, su rostro se empezó a resplandecer como el sol. ¡Aleluya! Les dejó empezar a ver un poquito de la gloria que tenía oculta. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, hasta los vestidos se hicieron blancos, no dice como la nieve, no dice como un elemento así común, dice blancos como la luz. Blancos como la luz, ¿cómo es posible que un vestido refleje luz? Claro, porque si yo tomo cualquier papel, cualquier tela, lino, algodón, y lo pongo detrás de un cuerpo que está reflectando luz, si sale una luz azul, el papel va a reflejar una luz azul. Si aquí detrás pongo una bombilla con una luz amarilla, la luz se verá amarilla. Y si intensifico la luz de la bombilla detrás, se intensificará la luz del papel. No por la luz con la que el papel brilla, sino por el cuerpo que está proyectando la luz que está detrás del tejido. Cuando los vestidos se hicieron blancos como la luz, no eran los vestidos brillando por sí mismos. Estaban reflectando la gloria del cuerpo divino del verbo hecho carne que estaba detrás de los vestidos. Y la luz traspasaba el tejido y los vestidos se iluminaban. Me recuerda a la luz de la iglesia, a la luz que reflectamos usted y yo. ¿Sabes? Tenemos el privilegio de brillar para Dios, pero que a nadie se le olvide que si algo de brillo tienes, el brillo no es tuyo ni mío. Esta túnica de una sola pieza brilla, no por el apellido, no por el dinero que hay en la caja, no por el nombre del pastor ni de los ministerios, no por una reputación en la zona. La iglesia brilla porque dentro de ella vive aquel que dijo, yo soy la luz verdadera. Y cuando Cristo brilla, su iglesia brilla. Nunca te olvides que si brillas es porque la luz de Él vive dentro de ti. Y empezó a brillarle el rostro como el sol. Sus vestidos blancos como la luz. Ay, Padre. ¿Qué encontraron allí en el monte? En el lugar de intimidad encontraron a Jesús visto como nunca antes. Jesús era el mismo de siempre. Él en esencia no había cambiado. Pero le vieron como nunca antes. Porque Dios siempre puede sorprender. Y por mucho que hayas visto, siempre tendrá más. Siempre tendrá más. Y hay cosas de Él que estaban viendo los que estaban arriba en el monte, que no estaban viendo los que estaban a las faldas. No porque Jesús cambiase, sino porque hubo cosas que solo los íntimos pudieron ver. Te pregunto, llegados a esta altura del tema, ¿de quién prefieres ser?
¿Quieres ser multitud? ¿Ser entretenido, impresionado? ¿Quieres ser discípulo? ¿Ser enseñado por Él y ser transformado? Y además de ser discípulo, ¿quieres ser íntimo? Los que se atreven a ser íntimos verán cosas de Dios que otros no ven. No porque Dios no las quiera mostrar, no las quiera revelar, sino porque hay cosas que se pueden ver a la falda del monte, se pueden ver hasta cierta medida. Pero hay otras cosas que para verlas hay que estar en la intimidad con Dios. Hay que estar cerca de Él y los que están cerca lo verán. Dice el Señor, si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Si hubieran estado en mi secreto, hay cosas que solo se encuentran, que solo se oyen, que solo se experimentan en el monte de la intimidad con Dios. Qué bien. En ese lugar preparado con Él, donde somos solo Él y tú. Hay cosas que Dios no te dará en lo público, en la iglesia. Y gloria a Dios por los cultos, las oraciones, los ayunos, las vigilias. Pero hay cosas que no experimentarás en la fe grupal. Hay cosas que están reservadas en tu vida personal con Dios. Qué bien. Tendrás que caminar con Él. Atreverte a preparar el lugar, a preparar el ambiente y a decir, Señor, aquí estamos. Quiero ver tu gloria. Qué bien. Jesús visto en otra dimensión. Muy rápido, dame unos minutos que me falta poco. Esto ocurre en el capítulo 9. En el capítulo 8 le han visto ejercer su poder sobre la tempestad. Se ha levantado en la barca y ha dado orden a la tempestad. La naturaleza le ha obedecido. Poder sobre la naturaleza. Sobre una legión de demonios. Nada más llegar a Gadara, unos 5 o 6 mil demonios le han obedecido. Poder sobre la enfermedad. Con el borde de su manto según pasa, la mujer lo toca y queda sana al instante. Y le han visto ejercer su poder sobre la muerte. Ha cogido a la niña y le ha dicho, Talita Cumi, niña, levántate. Y la niña se ha levantado y ha abierto los ojos. ¿Qué quedaba más por ver ya que les pudiera impactar? Si ya has visto a Jesús, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la muerte y su poder sobre la necesidad. Pues los que han estado tanto tiempo con Él, le han visto hacer tantas maravillas y en el capítulo inmediatamente anterior le han visto hacer todo lo que hemos visto hacer, vuelven a ser impactados en el monte, porque el que sube al monte volverá a ser impactado, no importa cuánto tiempo lleve. Qué bien. Aunque lleve bautizado desde los comienzos de la obra, aunque haya visto en acción a los más potentes ministerios de nuestra misión, aunque haya visto las obras más grandiosas de Dios en toda la historia de Filadelfia, el que sube a la intimidad con Dios vuelve a ser impactado, porque Dios nunca pierde la facultad de volver a dejar impactados a sus hijos. Él nunca pierde la facultad de volver a deslumbrarte y que te quedes con la boca abierta, el corazón quebrantado y decirle, no hay quien te aguante, Señor. Él tiene la capacidad de volver a sorprender. ¿Cuánto nos creemos que hemos conocido de Dios? Señores, estamos tratando con el Dios eterno, todopoderoso, que los cielos de los cielos no pueden contenerle. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. El Dios eterno que vive por encima del tiempo, que para Él 1000 años son como el día de ayer, como un día que pasó. El que en su mano junta todas las aguas de los mares y con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra. El que colgó la tierra sobre nada. Los ángeles milenarios de miles y miles y miles y miles de años de edad solo pueden mirar al trono y decirle santo, 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 santo. No tienen otro tema de conversación en el cielo que decirle santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ni siquiera los ángeles de edades milenarias que están allí con Él han visto toda su gloria. ¿Cómo la vamos a ver nosotros? ¿Cuánta gloria tiene Dios por mostrar a aquellos que se atrevan a subir al monte de la intimidad con Él? La religión quiere engañarnos y hacernos creer que lo hemos visto todo.
El engaño de la religión es que si llevas ciertos años y has vivido ciertas cosas, ya lo has visto todo. Pero me acuerdo de un hombre de Dios llamado Job, que no era cualquiera, que en el cielo hablaban de él. En el cielo se hablaba de Job. Y según viene Satanás de darse una vuelta, el Señor tiene una pregunta para él. Este era Job. Porque según de dónde me digas que vienes, te preguntaré si has visto lo más grande del lugar, si has visto lo más hermoso del lugar, lo que más merece la pena ver. Si me dices he estado en París, te tendré que preguntar, ¿has visto la Torre Eiffel? Si me dices que has estado en Roma, te preguntaré, ¿has visto la Basílica de San Pedro, el Vaticano? Si me dices he estado en Granada, te pregunto, ¿has visto la Alhambra? He estado en Nueva York, te pregunto, ¿has visto la Estatua de la Libertad? Porque según de dónde me digas que vienes, te preguntaré por lo más grande y lo más hermoso del lugar. Satanás dice, vengo de la tierra. Y Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? De toda la tierra Dios tenía una cosa de la que hablar. No le dice, ¿has visto el amanecer, el atardecer, los montes, los collados, los mares, los ríos? Dice, ¿has visto a mi siervo Job? De toda la tierra Dios tenía un solo tema de conversación, su siervo Job. Este era él. Pues después de 40 capítulos de trato con Dios, dice, de oídas te había oído. Job dice, de oídas te había oído. Me acuerdo de otro hombre llamado Moisés. Después de 40 años de relación con Dios, tiene más de 80 años y ha subido 3 veces al Sinaí. Y en 3 viajes al monte, en el último viaje, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, no puedes ver mi gloria y sobrevivir. Y le dice, atención, enséñame el camino para que te conozca. Enséñame el camino para que te conozca, Moisés. El que le dio la zarza, el que trató 40 años con él y el que venía de 2 retiros de 40 días cada uno en el monte Sinai. En el último de los retiros le dice, enséñame el camino para que te conozca. Le está diciendo que te quiero conocer, que veo que te estoy conociendo todavía, que todavía he visto el borde de tus vestidos. Quiero conocerte bien de verdad. Esto en el antiguo pacto, y si saltamos al nuevo pacto, me acuerdo de un hombre llamado Pablo, que ha sido arrebatado del paraíso. Ha oído palabras inefables que no les daba al hombre expresar. El propio Cristo se le ha aparecido en el camino, le ha derribado. Y le ha hecho que se caiga siendo un fariseo y que se levante siendo un apóstol y un siervo de Dios. Se le ha aparecido Jesús en repetidas ocasiones para enseñarle la doctrina. Porque Pablo dice, yo recibí del Señor, date cuenta, revelación directa del Señor, lo que a sí mismo os he enseñado. Pablo dice, lo que yo enseño no es de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Este era Pablo, señores. El Señor se le aparece camino a Damasco. Luego el Señor se le aparece otra vez en la tormenta en el barco. Luego el Señor le lleva y le arrebata al paraíso varias veces, donde ve cosas que nadie puede contar. Y además de eso le enseña la doctrina, y le habla y le enseña de forma directa. Este era Pablo, el teólogo por antonomasia de todos los tiempos. Y con más de 60 años escribe a los filipenses y en el capítulo 3 a los filipenses dice, prosigo a fin de conocerle. Prosigo a fin de conocerle. Pablo tenía la sensación de que todavía le estaba conociendo. Pero sigo a fin de conocerle, porque no le conozco todavía. Pero, hombre, Pablo ha subido al paraíso varias veces, se te apareció en el camino, se te apareció en el barco, eres el teólogo más grande de todos los tiempos, has escrito toda la columna vertebral de la doctrina bíblica para todos los tiempos de la iglesia, y él te dice, pues no le conozco como debo. Yo sé que todavía prosigo a fin de conocerle porque me queda mucho por conocer. Estos eran los que le conocían de verdad, los que después de toda una vida con él le decían, Señor, quiero conocerte más, quiero conocerte más. El que se cree que le conoce ya todo lo que tiene que conocer, todavía no le ha conocido, no se ha encontrado con él. Pero el que entiende el Dios tan grande y maravilloso que tenemos, entiende que todavía queda por conocer de Dios. No hay nada más doloroso que un pueblo sin hambre y pasión por conocer más a Dios. Porque cuando cesa el hambre y la pasión por conocer más a Dios, ese vacío se llena con otros anhelos. Con el anhelo de un lugar, con
con el anhelo de un puesto, con el anhelo de una candidatura, de pegar un codazo al otro y quitarle para que se me vea a mí, con querer más tono, con querer más lugar, con querer ser más visto, con querer más posición. Eso ocurre cuando cesa el hambre de conocer a Dios. Ese vacío se llena con otros anhelos que no vienen de Dios. Pero el que tiene hambre por conocer a Dios, en su corazón no hay hueco para otras pretensiones. Y dice: Señor, yo quiero conocerte a ti. Y todo lo demás que tú me quieras dar, donde tú me quieras llevar, donde tú me quieras poner, Señor, yo recibo todo lo que tú me des. Pero lo que yo busco es conocerte a ti. Lo que yo busco es ser más como tú. Lo que yo busco es vivir más para ti. Lo que yo busco es entrar en la intimidad, donde tener una experiencia contigo. En el monte se encuentra Jesús revelado en una dimensión desconocida. Y es que el anuncio es que Jesús siempre tendrá más. Y los que suben al monte con él verán de Jesús lo que hasta ahora no vieron. Dios te puede sorprender de nuevo. Y dice la palabra del Señor, ya para terminar, Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Presta atención a esto. A pesar de que son íntimos, son humanos y siguen luchando con sus limitaciones. Estaban rendidos de sueño. Y mientras ven a Jesús están impactados, viendo su gloria. Y aparece Moisés por un lado y Elías por el otro. ¿Qué es esto? Pero mientras lo están viendo, el sueño como que puede con ellos. Porque tú puedes estar teniendo una experiencia gloriosa con Dios y todavía luchar con tus limitaciones. Sigues siendo humano, sigues siendo de carne y hueso, pero que el enemigo no te desanime. Luchar con tus limitaciones no te puede privar de tener una experiencia con Dios. Ellos dicen que están rendidos de sueño, pero aquí va, con esto finalizo. Y este es el reino de Dios para esta noche. Dice: mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Aleluya, le daré otra oportunidad. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Esta experiencia no es para los perfectos, pero sí es para los despiertos. Los que no se quieren dormir en el sueño de la comodidad, en el sueño de una televisión, de un móvil, de una red social, de un negocio, de un trabajo. Los que no quieren quedarse dormidos en el sueño espiritual de la decadencia. Los que dicen: Señor, es verdad, estoy cansado, es verdad que estoy débil, es verdad que me falta de todo, Señor, pero aunque sea arrastra, me quiero quedar despierto y quiero ver tu gloria en mi vida, quiero ver tu gloria en mi casa, quiero ver tu gloria en la iglesia. Hoy yo pregunto: ¿cuántos quieren quedarse despiertos y ver la gloria de Dios? ¡Digan amén! Permaneciendo despiertos, bien la gloria de Dios. Oh, aleluya. Lucharás con tus limitaciones, pero atrévete a orar mientras otros duermen. Atrévete. Oh, gloria a Dios. Atrévete a leer la Biblia mientras otros pierden tiempo. Atrévete a estudiar la palabra mientras otros pierden tiempo. Atrévete a ayunar. Atrévete a ayunar mientras otros solo viven por lo de esta tierra. Atrévete y ya verás como los despiertos ven la gloria de Dios. Dios tiene tanto para ti. Ay, Dios mío. Qué bien. Qué bien. Pero se requiere que haya alguien dispuesto a quedarse despierto, a decir: Señor, a veces quizá voy a cabecear porque me faltan fuerzas, pero me propongo velar contigo. Me quedo aquí, Señor. ¡Aleluya! Cuando me llames en la noche saldré como pueda. A veces nos quedaremos dormidos en el intento, pero Señor, cuando me llames en la noche, voy a buscarte, voy a hablar contigo. ¡Aleluya! Cuando vengan esos insomnios, sin más ni más, me daré cuenta que tú me estás llamando. ¿O te crees que un insomnio así porque sí, que siempre has dormido bien, has descansado bien y de momento hay una noche que te despiertas y te quedas de
despierto. No puedes volver a conciliar el sueño. ¿Quién te crees que está detrás de eso? Es que no escuchan la voz del Señor llamándote, diciéndote: abre, paloma mía, perfecta mía, abre, hazme oír. Que quiero que tengas una experiencia conmigo. ¿No te das cuenta cómo hay cosas, hay planes que se cerraron en el camino? ¿No te das cuenta cómo hay cosas que te propusiste a medio, a largo plazo, a 6 meses, a 1 año, 2? Te creías que estaba todo cuadrado y todo se ha derrumbado de la noche a la mañana y te ha quedado un espacio libre y un espacio vacío. ¿No te das cuenta que Dios preparando el ambiente, preparando el lugar de intimidad para que digas: Señor, renuncio a mis planes, subo a tu monte y aquí estoy, Señor? Quiero tener una experiencia contigo. Yo siento a Dios en esta noche, permaneciendo despierto, quiero la gloria de Dios. Escucha palabra de Dios en esta noche, porque siento unción profética de Dios. De aquí en adelante Dios quiere levantar a gente, quiere levantar guerreros de oración, gente que se atreve a levantarse a orar y a interceder. Inquietará Dios tu espíritu y te llenará de fuego. Y de momento arderá tu boca y empezarás a tener que orar, a clamar, a decir: Dios, derrama tu gloria, que traerá Dios personas a la mente que no te esperabas. Y empezarás a orar por hogares, por matrimonios, por familias, a decir: Señor, ora, guarda, muestra tu poder. Te levantará Dios. A lo mejor te levanta con un arpa para adorarle y decir: te amo, te adoro, te bendigo, no hay nadie como tú. O a lo mejor te levanta con una espada para atar la obra de los demonios y reprender toda obra de las tinieblas en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de los obreros. Escúchame, Santoña, oye palabra de Dios. Dios está reclutando un ejército para permanecer despierto y ver la gloria de Dios. ¿Puedes sentir el fuego? ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! El fuego arderá continuamente en el altar, dice el Señor, no podrá apagarse. Hay más de Dios. Padre, qué bien. Permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios. Despierta tú que duermes, dice el apóstol Pablo, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Te has dado cuenta? Qué símil tan impactante pone. Le habla a una persona dormida, le dice: despiértate, pero le dice: y levántate de entre los muertos. Es decir, te has dormido tan profundamente que no te has dado cuenta que estabas rodeado de muertos y tú en medio de ellos dormido, y te has dormido tanto que te estabas pareciendo a ellos, porque nada se parece tanto a una persona muerta como una persona dormida. Y dice: despierta tú que duermes, que estás rodeado de muerte y te has acomodado tanto que te has terminado pareciendo al entorno de muerte que hay a tu alrededor. Te has adormecido tanto que te has terminado camaleonizando y adaptando al ambiente de muerte que te rodea. Has terminado pareciendo igual. Pero el Señor dice: despierta tú que duermes. Es decir, estás a su alrededor, pareces como ellos, parece que estás muerto como ellos, pero yo miro y veo que dentro de ti tu corazón todavía late. ¡Qué bien! Y aunque parezcas como ellos, yo sé que no eres igual que ellos. Por eso te digo: despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta. Despierta. A lo mejor la corriente del mundo ha tirado de ti y a lo mejor no se ha notado tanta diferencia. A lo mejor te has dormido tanto que no has sido contracorriente y no ha habido diferencia entre ti y el inconverso que estaba a tu lado. Pero Dios te mira y te dice: por fuera parecías igual, pero por dentro tu corazón todavía late. No llores, la niña no está muerta, la niña solo duerme. ¡Levántate! Levántate, levántate, levántate y ora, te dice Dios. Despierta.
despiertos vieron la gloria de Jesús. Los imperfectos que se atrevan a despertar verán la gloria de Dios. Padre, hermanos, termino diciendo que no está el tiempo para perder el tiempo. Esto se acaba pronto. Cristo vuelve a por su iglesia. Satanás está jugando sus últimas cartas y a nada le teme tanto el diablo como a una iglesia despierta. Satanás no le teme a una iglesia emocionada. Satanás no le teme a una iglesia simplemente motivada. Satanás teme a una iglesia despierta en el espíritu, que abre sus ojos y dice: se acabó de dormir, vamos a ver la gloria de Dios. Y permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios. Despierta y tendrás tu experiencia con Dios. Viene el tiempo de tu experiencia con Dios. Despierta, despierta, apláudele, apláudele. Apláudele. Y en medio de este aplauso, el poder de Dios viene derramándose en medio de su pueblo. Apagamos la luz.